Hola, hola, hola amigos, feliz viernes, ya es viernes, último día de nuestra semana, último día para cerrar nuestra semana, descansar algunos, salir de viaje o pasear, porque veo que algunos amigos, algunos conocidos, veo que no sé por qué este fin de semana han cuadrado tantos viajes y no lo hicieron el puente pasado, pero pues bueno, feliz viaje a los que van a viajar también este fin de semana. Un saludo enorme para todas las personitas que escriben al diario, que dejan esos mensajitos, la verdad, muy emotivos, algunos mensajes que los llenan a uno de ganas de seguir haciendo cápsulas. Quiero saludar a esos oyentes de Spotify, de YouTube, que nos escriben. Un saludo especial para la personita que por ahí escribió y que dijo que se había puesto al día con las cápsulas y que terminó llorando en algunas. Y quiero decirle como gracias por escucharnos, gracias por estar ahí conectados, y para eso lo hacemos. Gracias por ser parte de esta familia. Quiero de verdad saludarlos especialmente y gracias por los que mandan mensajitos. Si usted de pronto no se ha suscrito, como todos los días les digo, vaya y se suscribe. Aquí hablándoles el presente, Dani Beltrán. Para que vaya y me busquen en las redes sociales, estoy como Dani Beltrán Cápsulas en YouTube. O en el resto de redes sociales estoy como daniv.co. El Dani siempre lo escribo con doble N y, así que vaya y me busca, vaya y me deja un mensajito así como lo están haciendo algunos. Que entre todos cada día vamos creciendo como comunidad, vamos creciendo como esos parceritos que nos aportamos día a día. Hoy quiero dejarles una cápsula que para muchos muchas veces es algo muy como sin importancia, como muy superficial, como muy no le pongo mucho cuidado a eso, pero que pensándolo bien es tiempo de empezar a tener en cuenta lo siguiente y a darnos cuenta que muchas veces somos muy livianos con nuestras palabras y muy livianos con la forma de expresarnos hacia Dios, específicamente a cómo llamamos a Dios, o cómo a veces oramos, o cómo a veces empezamos a buscar esa cercanía con ese Dios. Pero a medida que lo vamos conociendo, hay que aprender que Dios no es cualquier persona, y que aunque lo tenemos que ver como una persona real, como si fuera un padre o un amigo real, también hay que entender cuál es el respeto y esa faceta de Dios. Así que quiero empezar con este versículo que lo encontramos en Filipenses 2:9 y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y meditando en este versículo y meditando en estas palabras, encontraba que muchas veces hay personas que creen que Dios es el amigo, pero que le pueden faltar al respeto, o que lo podemos tratar como una persona cualquiera y nos va a escuchar igualmente. Cuando tenemos que entender que Dios tiene diferentes facetas y tiene, digamos que, diferentes formas donde tengo que como hijo aprender a conocerlo y aprender a saber cómo lo puedo llamar, saber cómo lo puedo hacer ver a las personas, y no muchas veces tomar su nombre a la deriva, porque esto me puede hacer caer en dos cosas. Una, en cometer pecado con mi boca y de pronto blasfemar, o de pronto insultar a Dios sin quererlo, por cultura, o porque pienso que es como un amigo más. O dos, que mis oraciones no pueden ser escuchadas porque estoy errando, estoy mandando mis flechas, estoy mandando mis objetivos y mis oraciones con una forma equivocada hacia Dios. Y lo primero que tenemos que entender es que respetar el nombre de Dios es reconocer su carácter, que es sagrado. Y cuando yo reconozco cuál es el carácter de Dios, es darme por entendido que no tomaré el nombre de Dios en vano, como dice también, que es, digámoslo, uno de los mandamientos. Y también tener esa relevancia de que cómo estoy haciendo el uso del nombre de Dios, ¿sí? Entonces, número uno es
tener ese respeto por ese nombre y no a la deriva como muchas veces se está acostumbrando a que X o Y personaje, llámele sacerdote, llámele como quiera llamarlo, pastor, cura o X persona de cierta religión, muchas veces ha tomado el nombre para manipular personas o para sacar provechos personales. Y este nombre de Dios es sagrado y estas personas lo están utilizando para su bien individual, y para su vanagloria y su vana obra, utilizando el nombre de Dios mal. Entonces, número uno, hay que entender que es de cuidado utilizar el nombre de Dios para fines personales o para manipulaciones, porque el nombre de Dios es sagrado y porque Dios va a pedir cuentas de justamente qué forma fue la que fuimos en su nombre. Es de mucho cuidado decir como en nombre de Dios le digo que me soñé tal cosa, en nombre de Dios le profetizo X o Y cosa, en nombre de Dios le digo que tiene que dar X o Y cosas, porque cuando no son guiados por Dios, esto es muy delicado. Así que hay que entender que el nombre de Dios es sagrado, número uno. Número dos, hay que tener en cuenta que respetar el nombre de Dios también es fomentar esa cultura de valores éticos, ¿sí? O sea, cuando yo proclamo el nombre de Dios es porque también lo que me rodea como persona y lo que soy como persona están justamente limpiando ese nombre, ¿sí? De nada sirve, y es una metáfora que me ponían, y es, de nada sirve aquel persona que está haciendo cosas malas, y que una vez yo hablaba en cápsulas, aquel sicario, aquel persona que está quitándole la vida a otra, usar el nombre de Dios para hacer esos actos, cuando su ética y sus valores no son concluentes con lo que está haciendo él, no son el reflejo de ese nombre de Dios, que es sobre todo nombre, y que lo está haciendo ver por su ética y sus acciones como si fuera un asesino, como si fuera alguien que no corresponde a ese nombre. Así que hay que entender también cuál es esos actos que me rodean a mí para poder ver cómo yo estoy mostrando el nombre de Dios. Si yo soy una persona ética, si yo soy una persona correcta, así mismo van a ver lo que yo estoy hablando de Dios. Porque si de mis palabras sale buenas cosas, así mismo van a ver a ese Dios del cual yo estoy hablando. Entonces, ¿cómo estoy utilizando el nombre de Dios para fines que no son y que no corresponden a la naturaleza de Dios, o para fines que cuando las personas los ven dicen, oiga, sí, así es Dios? Dios es dador, Dios es misericordioso, Dios es verdad, Dios es fidelidad, Dios es así. Entonces, ¿cómo estoy utilizando el nombre de Dios y para qué fines lo estoy utilizando? Y número 3, respetar el nombre de Dios refuerza ese sentido de espiritualidad en nosotros y nos hace entender con qué respeto debemos acercarnos a Dios según el carácter de Dios. Hay que entender que Dios es un Dios Padre y misericordioso, al cual cuando voy conociéndolo puedo tener esa confianza de llegar a decirle Padre, como se veía en la Biblia, que hay una palabra muy usada que es Abba, que en nuestro español sería como papito, como esa confianza de hijo con su padre. Se puede llegar a eso, se puede llegar a utilizar el nombre como con ese cariño y con ese fin de acercarse a ese padre, pero también no solamente Él es un Padre bueno, sino que también es justicia, es fuego, es alguien que hay que tenerle mucho respeto, no como para llamarlo chuchito, parcerito, porque Él no es uno más, ¿sí? Hay que tener cierto respeto con ese carácter de Dios, porque es alguien de respeto, es alguien que infunde respeto. Hay que tener en cuenta que no todas las chanzas que uno hace con los amigos o la forma como trata a los amigos, podemos llegar a tener esa confianza con Dios en ese sentido, porque es alguien que también genera respeto, es el nombre sobre todo nombre. Y tenemos que entender que también, así como es un Padre misericordioso, bueno, cariñoso, hay que entender que también es alguien de respetar, es ese fuego que habla la Biblia de que hace justicia, de que a lo malo le dice malo, a lo bueno le dice bueno, y que hay que tener ese respeto también cuando nos acerquemos hacia Él, de decirle Señor, aquí estoy, Padre, o sea, con ese respeto y esa
ese temor, no de miedo, pero sí de saber que Él es sobre todo, que Él es mayor que yo, ¿sí? Entonces es entender el carácter de Dios, entender en qué forma lo puedo llamar, ¿sí? Y no estar a la deriva diciendo Chuchito, mi parcero, o sea, hay que tener cierto cuidado de cómo yo me acerco a Él y qué palabras uso para acercarme a Él, porque muchas veces se empieza a ver a Dios de la manera incorrecta y por eso las oraciones no son contestadas y por eso las personas no pueden conocer a Dios, porque muchas veces lo asemejamos a las personas que vemos con nuestros ojos y a la forma que hemos empezado a tratar a las personas de nuestro alrededor. Pero cuando empezamos a leer la palabra y cuando empezamos a acercarnos a Dios, empezamos a conocer cada una de sus facetas, y para eso son estas cápsulas, para entender que tenemos que aprender a acercarnos a Dios de la manera correcta y a utilizar su nombre de la manera correcta, porque por esto también tenemos que saber que las personas muchas veces se toman a la deriva el nombre de Dios para decir, es uno más, sí, Dios, el que está en el cielo, yo creo en Dios a mi manera, porque aprendieron y se acostumbraron a ver que Dios es un nombre común y corriente, como si fuera un amigo más. Por eso es que piensan de esa manera. Pero la forma correcta es entender que nosotros vemos a ese Dios como alguien diferente y como un nombre que es sobre todo, o sea, es el máximo nombre que hay. Por esto tenemos que empezar a reflejarlo de la manera correcta, empezar a dirigirnos de la manera correcta. Y espero que estas cápsulas nos sirvan para entender que Dios no es uno más, ni es un nombre más, ni puedo llegar a tratarlo como alguien más, porque es Dios, sobre todo Dios, sobre cualquier cosa Dios. Espero que esto no lo grabemos y que empecemos a hablar bien, y empecemos a hablar no solo de cómo hablo de Dios, ni no solo cómo me refiero y me dirijo a Dios, sino también con nuestras acciones, cómo hablan mis acciones de Dios. Porque todas estas tres cosas que veíamos hacen que el nombre de Dios no sea cualquier nombre, y que eduquemos al resto de personas y les podamos mostrar, oye, cuidado porque así no se le habla a Dios, oye, cuidado porque la forma como tú estás utilizando el nombre de Dios no es la correcta, oye, cuidado porque tus acciones no reflejan al Dios que tú hablas. Espero que nos sirva esto, y creo que ya es la última cápsula de este mes, vamos otro mes cumpliendo. Chicos, se les quiere y le pido a Dios que me dé las fuerzas y me pido a Dios que me dé la sabiduría, la gracia para que sigamos haciendo las cápsulitas en este año. Por ahora vamos cumpliendo. Espero que esto edifique sus vidas, porque así como les edifica a ustedes, me edifica a mí. Créanme que sí, o sea, no solo es de aquí para allá. Creo que todos estamos siendo cada día como esa familia que construye y se retroalimenta el uno al otro. Se les quiere de gratis, un abrazo, bendiciones y feliz fin de semana, feliz viaje los que van a viajar. Chao, chao.